Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a Voces con Derecho, un espacio dedicado al análisis crítico de los derechos humanos en México. Mi nombre es Flavio Ochoa y me acompañan mis queridísimas conductoras Regina Méndez González, Griselda Berenice Reyes Martínez. Y hoy contamos con un invitado de lujo, aquel que es un experto en cuanto a derechos humanos se habla, mi queridísimo... Un gusto, Diego Lala Hernández. Hoy, señoras y señores, será una emisión súper especial, pues hablaremos de notas periodísticas que afectan y viven a diario las mujeres y las de la comunidad LGBTQI+. Iniciamos con una de las primeras noticias que habla sobre los feminicidios y violencia letal contra las mujeres en México. Esta noticia refleja la grave crisis de seguridad que enfrentan las mujeres en nuestro país. Según datos oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 10 meses del pasado año 2025, hubo un saldo total de 2.378 mujeres que fueron víctimas de homicidio doloso y feminicidio en México. Esto equivale a que cada día 8 mujeres pierden la vida por razones de género. Pero esta cifra no es nueva. En 2024 ya se habían registrado aproximadamente 3.427 mujeres asesinadas, de las cuales 829 casos fueron clasificados como feminicidio por el propio gobierno. Los estados con mayor número de feminicidios en 2025 fueron México, Sinaloa y Chihuahua, según el secretario ejecutivo. Esto demuestra que la crisis se mantiene y se distribuye a lo largo del territorio nacional. Para entender la gravedad, necesitamos el concepto de violencia feminicida, que aquella por acción u omisión del Estado pone en riesgo la vida de las mujeres. Esto ha reconocido la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. La impunidad, que supera el 90% en estos casos, crea un ambiente donde la violencia se reproduce sin consecuencias, lo cual en sí mismo una falta estructural del Estado. Es importante mencionar que el año pasado, en el mes de marzo, activistas y medios de comunicación denunciaron que policías utilizaron gas lacrimógeno y agredieron a manifestantes feministas en varios estados del país, incluyendo Nuevo León. Esto añade otra capa de violación de derechos, el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica de quienes exigen justicia para las víctimas. Y para hacer un resumen de esta noticia, nos muestra que el feminicidio en México no es un problema individual ni accidental, es una manifestación externa de la violencia de género estructural, y su solución requiere una respuesta también estructural, legal, institucional, cultural y educativa. Cada nombre detrás de estas estadísticas es una vida que merecía protección. Pasemos con la segunda noticia, una de las más desgarradoras para miles y millones de mexicanos y mexicanas, que son las desapariciones de nuestras niñas y nuestras mujeres. Un aumento muy alarmante en comparación con el año pasado, 2025. Y pues bueno, entre enero y septiembre de ese año, se registraron más de 2.901 casos de desapariciones de mujeres en México, de las cuales únicamente 1.248 eran menores de edad, es decir, niñas y adolescentes de entre los 0 a 17 años, de acuerdo con datos de Amnistía Internacional. Esta cifra representa un aumento del 43.4% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 870 desapariciones de menores. Las entidades con mayor número de casos son la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León. Fíjense que aquí hay un dato clave: los derechos se vulneran cuando una niña desaparece. Son múltiples y gravísimos. El derecho a la libertad, a la integridad personal, a la seguridad, a la identidad y, en los casos más extremos, el derecho a la vida. Además, las familias también ven afectado su derecho a saber la verdad y acceder a la justicia. Y esta noticia nos recuerda que los derechos humanos no son abstractos, tienen apellidos, nombres y familias. La desaparición de mujeres y niñas en México es una crisis de derechos humanos de primer orden, y la indiferencia institucional es en sí misma una violación de esos derechos. El Estado debe actuar urgente, transparentemente y con los recursos suficientes. Pasemos ahora con la tercera noticia, que habla sobre la violencia digital, la ley Olimpia y los retos de su aplicación. ¿Qué es esto? Consiste en la difusión, publicación o intercambio de imágenes, audios o video de contenido íntimo, sexual, de una persona sin su consentimiento. Esto por medio de tecnologías de la información. Y esta conducta afecta principalmente a mujeres jóvenes y tiene grandes consecuencias psicológicas en ellas. Ante este problema, México cuenta con la Ley Olimpia, un conjunto de reformas legislativas que tipifica como delito estas conductas y establece penas de 3 a 6 años de prisión a quien falte a la ley. Esta ley surgió gracias al activismo de Olimpia Corral Melo, quien fue víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento y decidió transformar su experiencia en acción legislativa para proteger a otras mujeres. El concepto clave aquí es el de
violencia digital, que se podría tomar como otra forma de violencia de género. Así lo define la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es una acción dolorosa que causa daño psicológico, económico y emocional, como se había dicho anteriormente, en cualquier ámbito de la vida privada de las mujeres. Es un delito que el sistema jurídico mexicano ya reconoce como tal. Los derechos se vulneran cuando ocurre la violencia digital. Son el derecho a la privacidad, a la dignidad personal, a la integridad física y psicológica y al libre desarrollo de la personalidad. Además, muchas víctimas enfrentan consecuencias en su vida laboral y social, lo que añade la vulneración al derecho al trabajo y a la participación en la vida pública. Un elemento nuevo y preocupante es la violencia digital mediante inteligencia artificial, los llamados deepfakes, que son videos e imágenes generados artificialmente, pues para simular situaciones íntimas de personas reales sin su consentimiento. En septiembre del año pasado, diputadas presentaron una iniciativa para tipificar específicamente este delito en el Código Penal Federal, reconociendo que la ley actual aún tiene ante estas nuevas tecnologías, tiene varios vacíos. Claro, la violencia es una realidad creciente que vulnera derechos humanos fundamentales. La ley Olimpia es un gran avance, pero no solo con esa ley se va a terminar ese tipo de vulneraciones. Se necesita capacitación para autoridades, plataformas tecnológicas más responsivas ante denuncias y, sobre todo, una cultura del respeto a la privacidad y dignidad de todas las personas. Por supuesto, estoy súper de acuerdo contigo. Es un tema de las tecnologías, pues cada día nos van rebasando. Digo, los chavos ahora sacan hasta chistes que no entiendo, como el 6-7. Y pues es justo donde nuestros legisladores deberían de legislar más a favor de la protección de lo que es más íntimo, nosotros mismos, nuestra integridad, y así salvaguardar a las y los mexicanos, tanto jóvenes como mayores y adultos mayores. Como reflexión final, a mí me gustaría decir que estas 5 noticias que presentamos el día de hoy pues evidencian que los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad continúan siendo vulnerados de múltiples formas en México, e inclusive para alza año con año, desde la violencia física y el feminicidio hasta la discriminación cotidiana y la violencia en el entorno digital. En todos los casos identificamos un patrón común: la impunidad y la falta de políticas públicas efectivas agravan la situación y perpetúan los ciclos de violencia. Pues bueno, esto ha sido Voces con Derechos. Agradecemos, como siempre, muy profundamente de su atención y esperamos que esta emisión contribuya a una mayor conciencia sobre los derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias, estimado Diego y mis estimadas. Seguiremos informándolos, reflexionando y exigiendo. Hasta la próxima emisión.